El coronel retirado Diego Camacho se ha caracterizado siempre por hablar claro y sin tapujos, y su participación en el programa La Retaguardia de Periodista Digital no ha sido la excepción. Su análisis sobre la actual situación política en España no deja lugar a dudas. El país se encuentra en una encrucijada crítica, un momento delicado en el que, según Camacho, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha revelado finalmente sus verdaderas intenciones. Ya no hay máscaras ni ambigüedades, y el coronel no titubea al señalar los graves peligros que supone la continuidad de Sánchez en el poder. A su juicio, la permanencia del presidente en Moncloa no solo es una amenaza para la estabilidad política de España, sino que pone en jaque los cimientos mismos sobre los que se ha construido el país desde el final del franquismo. Diego Camacho advierte que estamos ante un intento deliberado de desmantelar lo que se ha conocido como el régimen del 78, una referencia directa a la estructura política e institucional que nació con la Constitución de 1978, tras la transición a la democracia. Para él, lo que está en juego no es menor, no se trata simplemente de una lucha por el poder o de las habituales maniobras políticas para mantenerse en el gobierno, sino de un ataque frontal contra los principios y las instituciones que han sostenido a España durante más de 4 décadas. Según Camacho, si Sánchez sigue adelante con sus planes, lo que veremos será la demolición de la Constitución, el fin de la monarquía parlamentaria y, en última instancia, la desaparición del sistema democrático tal y como lo conocemos. En palabras del coronel, lo que está haciendo Pedro Sánchez no es gobernar el país dentro de los límites establecidos por la legalidad y la tradición democrática, sino jugar a un peligroso juego de poder cuyo objetivo final es reconfigurar España a su antojo. Sánchez no está simplemente haciendo política, advierte Camacho. Lo que está en marcha es una operación para desintegrar el modelo que ha mantenido a España unida y democrática durante décadas. Para el militar retirado, el presidente del gobierno no solo está socavando la democracia, sino que está poniendo en peligro la unidad territorial del país, al tiempo que se esfuerza por mantener el poder a toda costa. No es la primera vez que Diego Camacho lanza advertencias sobre los peligros que enfrenta la democracia española. Durante años ha sido una voz solitaria en el panorama mediático, alertando sobre los riesgos que se avecinaban, pero muchas de sus advertencias fueron desestimadas como alarmistas o exageradas. Los sectores políticos y mediáticos dominantes, afines al gobierno, ridiculizaban sus preocupaciones, acusándolo de ser un catastrofista. Sin embargo, hoy en día, aquellos que antes se reían de sus predicciones comienzan a observar con creciente preocupación cómo los acontecimientos parecen confirmar sus palabras. Los mismos que se mofaban de él ahora miran con desconcierto una realidad que poco a poco se está materializando ante sus propios ojos. Es ahora, cuando las señales de peligro son más evidentes que nunca, que ya no hay espacio para la indiferencia. Para Camacho, la situación ha llegado a un punto de no retorno, y es imperativo que tanto la clase política como la ciudadanía tomen cartas en el asunto. En su intervención más reciente, el coronel lanza una advertencia brutal y directa: o se acaba con Sánchez políticamente, o él acabará con la España que conocemos. No es una declaración metafórica ni una exageración retórica, para Camacho, es una realidad tangible. El tiempo para actuar se está agotando, y cada día que pasa sin una reacción contundente es un paso más hacia la desintegración del país. Camacho señala que la Constitución ofrece mecanismos para frenar este proceso de destrucción progresiva. Entre ellos, destaca la moción de censura, un instrumento clave para destituir a un presidente del gobierno. No obstante, reconoce que la actual aritmética parlamentaria hace difícil que una moción de censura tenga éxito, ya que el bloque de apoyo a Sánchez es sólido y cuenta con el respaldo de partidos independentistas y nacionalistas. Sin embargo, no descarta por completo la posibilidad de que una moción de censura, bien articulada y con el respaldo suficiente, pueda poner fin a lo que considera una deriva autoritaria por parte del Ejecutivo. Además de la moción de censura, Camacho menciona el artículo 102 de la Constitución, que permite procesar tanto a los ministros como al propio presidente del gobierno por delitos graves, entre ellos el de alta traición. Este artículo, poco conocido por el gran público, podría ser una herramienta fundamental para frenar las acciones del Ejecutivo. Sin embargo, para activar dicho artículo, se requiere el apoyo de al menos 88 diputados, un número que, en el actual escenario político, parece difícil de alcanzar, pero no imposible.
Camacho insiste en que es vital que haya diputados dispuestos a dar el paso, a actuar en defensa de la nación y a frenar lo que él considera un golpe de Estado encubierto por parte de Sánchez. Es aquí donde el coronel eleva el tono de su discurso. Si la clase política no cumple con su responsabilidad de proteger la soberanía y la integridad territorial de España, Camacho no duda en señalar que las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de intervenir. Según el artículo 8 de la Constitución, las Fuerzas Armadas están mandatadas a preservar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de España, así como a garantizar el orden constitucional. Para Camacho, esto no es una mera formalidad o una cláusula decorativa en el texto constitucional, es un mandato claro y vinculante que, llegado el momento, las Fuerzas Armadas están obligadas a cumplir. El coronel subraya que los ejércitos son el último recurso de la legalidad en cualquier país democrático. Eso pasa en todos los países democráticos del mundo, añade, dejando claro que las Fuerzas Armadas no son simples espectadores en este proceso. Camacho insiste en que, si la clase política no está a la altura de las circunstancias y no toma las medidas necesarias para proteger el orden constitucional, entonces el ejército tiene no solo el derecho, sino el deber de actuar para salvaguardar la soberanía del país. No se trata de un golpe militar tradicional, aclara Camacho, sino de una intervención legítima y legal para defender los principios fundamentales de la Constitución. A los ojos de Camacho, la cuestión no es si Pedro Sánchez es un dictador, sino algo aún más preocupante, un tirano. Para el coronel, la diferencia radica en que Sánchez no actúa en beneficio del país ni de sus ciudadanos, sino que persigue sus propios intereses y los de aquellos a quienes sirve. En su opinión, el presidente no está implementando un proyecto político legítimo, sino que está socavando deliberadamente los cimientos del Estado de Derecho y la integridad territorial de España. Esto no es una cuestión de divergencias políticas, afirma Camacho, es un ataque frontal contra el sistema que España ha construido desde la transición democrática. En este sentido, Camacho no duda en calificar las acciones de Sánchez como tiranía. No se trata de una dictadura, aclara, es una tiranía, y frente a las tiranías no podemos ser tibios. Según el coronel, es imprescindible que se actúe de manera decidida y contundente antes de que sea demasiado tarde. Las tiranías no se detienen por sí solas, insiste, y mucho menos cuando la sociedad permanece en un estado de apatía o ignorancia sobre los peligros que la acechan. Para Camacho, la pasividad de los ciudadanos es el terreno fértil en el que florecen las tiranías. Es en este contexto que Camacho lanza una advertencia escalofriante: si no se toman medidas drásticas y urgentes, Pedro Sánchez no solo destruirá el sistema democrático, sino que reescribirá las reglas del juego a su favor. La parálisis política y la complacencia son los mayores aliados de Sánchez, afirma el coronel. Mientras la ciudadanía se mantiene adormecida, el presidente sigue avanzando en su agenda, erosionando poco a poco los pilares sobre los cuales se ha sostenido la democracia española durante décadas. El coronel no escatima críticas hacia aquellos que, por intereses políticos o económicos, han preferido mirar hacia otro lado. Según él, la responsabilidad de lo que está ocurriendo no recae solo en Sánchez, sino también en los partidos de oposición, en las instituciones del Estado, y sobre todo, en los propios ciudadanos, que han permitido que el presidente siga avanzando en su proyecto de desmantelamiento del sistema democrático. No basta con quejarse en redes sociales o en conversaciones privadas, advierte Camacho. Es necesario que la presión se haga sentir en todos los ámbitos, en el Parlamento, en las calles, en los medios de comunicación. Camacho deja claro que la política tradicional, basada en debates y discursos vacíos, no será suficiente para frenar lo que él describe como un asalto a la democracia. Según el coronel, es hora de pasar a la acción, y no solo mediante los instrumentos tradicionales de la política, como la moción de censura o las denuncias en los medios de comunicación. Va más allá y sugiere que, si las instituciones políticas no son capaces de proteger el orden constitucional, las Fuerzas Armadas podrían verse obligadas a intervenir en cumplimiento de su mandato constitucional. Este argumento, por supuesto, genera controversia en un país como España, que ha vivido bajo la sombra de un golpe militar en el pasado. Sin embargo, para Camacho, la diferencia es clara, no se trata de un golpe militar tradicional, sino de una intervención legítima y legal para defender la Constitución.
El último recurso de la legalidad siempre lo constituyen los ejércitos, insiste Camacho, recordando que esta es una prerrogativa reconocida en la propia Constitución de 1978. Según el coronel, esta es una advertencia dura y directa, pero necesaria. Si Pedro Sánchez sigue adelante con su plan de gobierno sin una reacción fuerte y decidida, las consecuencias para España serán irreversibles. Para Camacho, este no es el momento de quedarse al margen. Pedro Sánchez no está simplemente jugando con la política del día a día, está reconfigurando el país a su medida, en detrimento de la soberanía y la Constitución que deberían protegernos. Y si no actuamos ahora, cuando queramos reaccionar, puede que ya sea demasiado tarde. En este sentido, el coronel es tajante: ante las tiranías no hay espacio para la tibieza, hay que enfrentarlas de frente y sin vacilaciones. Su mensaje final es claro: o se actúa ahora, o nos arriesgamos a perder el país que conocemos. Este es un momento crucial en la historia de España, donde la inacción puede ser tan peligrosa como las acciones del propio presidente. Camacho advierte que, si no se toman medidas drásticas y urgentes, Pedro Sánchez no solo destruirá el sistema democrático, sino que reescribirá las reglas del juego a su favor. La parálisis política y la complacencia son los aliados perfectos de Sánchez, asegura el coronel. A lo largo de su intervención, Camacho subraya una y otra vez que el verdadero golpe de Estado no tiene que llevar uniforme ni estar orquestado por generales para ser efectivo. El español medio cree que el golpismo siempre va vestido de uniforme, señala Camacho con ironía, pero en este caso, el golpe está siendo ejecutado por un presidente de gobierno que usa las herramientas de la política y la ley para minar los principios sobre los cuales se construyó la España democrática. Para Camacho, este tipo de golpe es aún más peligroso, ya que no genera el mismo rechazo visceral que un golpe militar. Al estar disfrazado bajo el manto de la legalidad y las instituciones, muchos ciudadanos ni siquiera lo reconocen como tal. Y ahí, según el coronel, radica la mayor amenaza: la indiferencia y la ceguera voluntaria frente a lo que está sucediendo. La indiferencia, para Camacho, es el terreno fértil donde florecen las tiranías. Cuando la gente cree que todo es normal, cuando piensan que no pasa nada, es cuando más peligro se corre. El golpe de Sánchez no se da con tanques en las calles, advierte Camacho, sino con decretos, negociaciones a puerta cerrada y cambios legislativos que poco a poco erosionan los pilares de la democracia española. Para el coronel, es fundamental que la ciudadanía despierte de este letargo y comprenda que se está jugando con el futuro del país. Los medios de comunicación y la opinión pública, advierte, también tienen una gran responsabilidad. Es crucial que dejen de ser cómplices silenciosos de esta destrucción. Camacho no escatima críticas hacia aquellos que, por intereses políticos o económicos, han preferido mirar hacia otro lado, permitiendo que Sánchez siga avanzando en su proyecto de desmantelamiento. El coronel no duda en afirmar que la responsabilidad no recae únicamente en Sánchez, sino también en los partidos de la oposición, en las instituciones del Estado y en los propios ciudadanos, por no haber actuado con la suficiente fuerza. No basta con quejarse en redes sociales o en conversaciones privadas, advierte Camacho. Es necesario que la presión se haga sentir en todos los ámbitos, en el Parlamento, en las calles, en los medios. Según el coronel, la política tradicional no será suficiente para frenar lo que él describe como un asalto a la democracia. Las tiranías no se detienen con palabras bonitas ni con debates vacíos. Para Camacho, es hora de pasar a la acción. Las instituciones políticas tienen que reaccionar y, si no lo hacen, será el momento de que las Fuerzas Armadas actúen en defensa de la Constitución.